Dada la ecuación diferencial autónoma de primer orden de y de x igual a y logaritmo natural de y más 2, escoja la afirmación correcta. Bien, en este caso, como nos toca seleccionar cuál afirmación es correcta, voy a copiar primero la ecuación diferencial. Ah, la incorrecta, tienes toda la razón. Y más 2, sí, la incorrecta. De hecho, voy a resaltar eso porque a veces pasa que precisamente esos ejercicios de seleccionar, a veces unos dicen correcta, escoja la correcta, y en este caso es la incorrecta. La incorrecta. Bien, entonces nos dice la primera parte que dice el punto crítico -1 es un repulsor y el punto crítico 0 es un atractor. Entonces, esta información de repulsor, atractor, hace referencia al tema de curva solución sin solución, el tema de ecuaciones diferenciales autónomas, y ese tema también corresponde al de graficar la solución sin solucionar la ecuación diferencial. Entonces, ese tema corresponde pues a esa sección. Esto también dice punto crítico, atractor, es del mismo tema. Si phi de x es una solución creciente, que es la solución de la ecuación diferencial, entonces menos 2y menos 1 o y mayor que 0. Entonces aquí están hablando de que la solución es creciente en estos intervalos. Eso también tiene que ver con ese mismo tema, porque ahí es donde se analiza si una función es creciente o decreciente. También nos dice y igual a 0 y y igual a menos 2 son las únicas soluciones de equilibrio de la ecuación diferencial. Eso también tiene que ver del mismo tema, porque soluciones de equilibrio son de ese mismo tema. Entonces nos damos cuenta que todo tiene que ver con el desarrollo de curva solución sin solución. Entonces lo que tendríamos que hacer en este caso para ver cuál de ellas es la incorrecta, porque no sabemos, es como todas corresponden al mismo tema, pues apliquémosle ese tema a esta expresión, a esta ecuación diferencial. Entonces, ¿qué tema le vamos a aplicar? Curva solución sin solución, ecuación diferencial autónoma, o lo que corresponde a graficar la solución de la ecuación diferencial sin resolver la ecuación diferencial. Entonces la pregunta es, dado que ya nos ubicamos en el tema, ¿cuál sería el primer paso? Bueno, en ese caso, el primer paso es encontrar las soluciones de equilibrio. Entonces acá el primer paso es encontrar soluciones de equilibrio. Entonces la pregunta es, ¿cómo se encuentran esas famosas soluciones de equilibrio? Muy sencillo, lo único que vamos a hacer es tomar la ecuación diferencial. Miren, voy a tomar la ecuación diferencial y donde está la derivada la cambio por 0. Así de fácil. Y tengo que resolver esa ecuación. Entonces, para resolver esta ecuación, uno diría, bueno, ¿cómo lo hago? Resulta que aquí hay dos términos que se están multiplicando. Esta y se está multiplicando con el logaritmo natural de y más 2. Hay una multiplicación de esos dos términos. ¿Qué pasa? Que esa multiplicación está dando 0. Esa multiplicación está dando 0. Entonces nosotros decimos, cuando tenemos una multiplicación de dos términos, a por b, y eso nos da 0, la única forma en la que dos números, por ejemplo 5 por 2 me da 10, la única forma en la que la multiplicación de dos números me dé 0, aquí me da 10, pero yo ¿cómo hago para que esto me dé 0? Pues o tendría que el primero ser 0, o tendría que el segundo ser 0, o tendría que ambos ser 0. Ambos tendrían que ser 0. Entonces concluyo que o el primero debe ser igual a 0, o el segundo debe ser igual a 0. Claro, tengo una multiplicación, la única forma para que la multiplicación de 0 es o que el primero sea 0 o que el segundo sea 0. Esa es la situación. Aquí, como la ecuación ya está despejada, vean que la y ya dice y igual a 0. Pues es que y igual a 0 es una solución. ¿Y aquí cómo resuelvo esta ecuación? Bueno, la idea es despejar la y. Para poder despejar esa y, ella está encerrada, está atrapada dentro de unos paréntesis y tienen la función logaritmo natural. Entonces la pregunta es, ¿yo cómo cancelo la función logaritmo natural? Bueno, para cancelar la función logaritmo natural, voy a dejar esto por acá, que esto era explicación. Para simplificar la función logaritmo natural, yo tengo logaritmo natural de a igual a 3, un ejemplo, así, logaritmo natural de igual a 3. ¿Cómo descubrimos el valor de a? Necesitamos simplificar el logaritmo. Para simplificar el logaritmo, él debe ubicarse en el exponente de Euler. Así, si tenemos esta configuración, esto se simplifica. Estos dos términos se simplifican. Pero, ¿cómo yo hago para que me quede Euler elevado al logaritmo natural?
Sí, aquí tenemos directamente el logaritmo. ¿Cómo hago para que me quede esa configuración? Bueno, resulta que eso es una propiedad. Supongamos que yo tengo una ecuación. 5 es igual a 3 más 2. Así como yo puedo multiplicar toda la ecuación por 2, que es una propiedad que yo le puedo hacer a las ecuaciones, yo también puedo aplicar exponencial. ¿Qué significa aplicar exponencial? Significa que todo lo de la izquierda se vuelve el exponente de Euler y que todo lo de la derecha también se vuelve el exponente de Euler. Todo lo de la izquierda, vuelvo y repito, se vuelve el exponente de Euler y todo lo de la derecha también se vuelve el exponente de Euler. De esa manera, aquí también aplicamos exponencial. Decimos Euler y todo lo de la izquierda se vuelve el exponente de Euler y todo lo de la derecha se vuelve el exponente de Euler. De esa manera se da la configuración Euler elevado a la logaritmo natural. Por propiedad matemática, estos dos se simplifican y el restante, que en este caso es y más 2, se baja y se pone directamente en la parte izquierda. En la parte derecha, Euler a la 0, propiedad, nosotros tenemos que cualquier número elevado a la 0 da 0 siempre y cuando la a no sea 0. O sea, 5 a la 0 da 0, perdón, 0 no, perdón, disculpa, aquí da 1, correcto. Si tenemos 0 elevado a la 0, eso es una indeterminación. Entonces tenemos Euler elevado a la 0, Euler a la 0 nos da 1. Recordemos que Euler es un número. El Euler es como el 5, como el 2, es un número. Y Euler vale 2,71. Entonces ya tenemos la ecuación, facilita porque es una ecuación de grado 1, la y está de grado 1, no tenemos más cosas, entonces el 2 pasa al otro lado a restar y nos queda y igual a 1 menos 2, que eso nos da menos 1. Entonces, ¿qué podemos decir? Que y igual a 0 y y igual a menos 1 son las soluciones de equilibrio. Esa es la situación, esa es la respuesta. Entonces veamos el apartado D. Nos dice que y igual a 0 y y igual a menos 1 son las únicas soluciones de equilibrio de la ecuación diferencial. Eso es completamente correcto, porque ya lo acabamos de mostrar. Igual a 0 y igual a menos 1 son las soluciones de equilibrio. Entonces esa por ahora ya no sería la respuesta, porque necesitamos escoger la incorrecta. Bien, luego nos dicen que este es el primer paso, ¿no? ¿Cuál sería el segundo paso en ese proceso de desarrollo? El segundo paso es analizar la derivada cuando es positiva y cuando es negativa. Necesitamos hacer ese contraste de esa situación. Entonces decimos, en este caso necesitamos analizar la derivada cuando es positiva. Primero buscamos dónde la derivada es positiva. Como nosotros sabemos que la derivada es y logaritmo natural de y más 2 mayor que 0, entonces resulta que aquí nosotros podemos decir, como tenemos una multiplicación, esto es una multiplicación de dos términos, podemos aplicar cementerio. Entonces aquí ubicamos el eje y aquí vamos a ubicar las raíces de y. Listo. Entonces, ¿cuáles son las raíces? Son los valores que al reemplazar causan 0. ¿Y cuáles son esos valores que al reemplazar causan 0? Las mismas soluciones de equilibrio son los valores que al reemplazar causan 0, porque de hecho nosotros dijimos eso, miren, la derivada, ¿por qué valor la cambiamos? La derivada la cambiamos por 0. Por lo tanto, los valores de y que encontramos son los valores que al reemplazar en la ecuación diferencial causan que la derivada sea 0, y eso es lo que necesito acá, las raíces de y, porque estas raíces son los valores que al reemplazar causan 0, ¿en quién? En la derivada. Entonces esos valores son 0 y menos 1, entonces me cambio, aquí es el menos 1 y aquí es el 0. Entonces ya ubiqué la recta y ya ubiqué las raíces. El problema es ahora cómo identifico los signos, porque aquí tenemos tres intervalos, este sería un intervalo, este sería otro intervalo, y este sería otro intervalo. Necesito identificar los signos en cada intervalo. Entonces digo, bueno, ¿cómo identifico los signos en cada intervalo? Bueno, para determinar el signo antes del menos 1, yo tengo que tomar un número antes del menos 1, un número acá, y reemplazarlo en la expresión. Entonces, por ejemplo, ¿qué número podemos tomar de esta región? De esta región, pues podemos tomar x igual a menos 2. Ese número lo podemos reemplazar. Entonces, si intentamos reemplazar ese valor, ¿qué pasa? Que aquí se puede reemplazar, pero aquí ya no se puede reemplazar, porque me quedaría menos 2 más 2 y eso nos da 0. Entonces, es porque esto tiene unos números que sí se pueden reemplazar debido a la función logaritmo. Entonces, el problema es qué números sí puedo reemplazar.
Bueno, entonces aquí nos tocaría hacer un análisis un poco más profundo. Nosotros debemos tener en cuenta que debido a la expresión logaritmo natural, lo que está por dentro debe ser mayor que 0. Por lo tanto, y debe ser mayor que menos 2. Entonces de paso encontramos que la y debe ser mayor que menos 2. Entonces hay que tener mucho cuidado con el intervalo. La y no puede ser más pequeña que menos 2 porque si no sería indeterminado, te causaría una indeterminación. Entonces diríamos, bueno, primero tenemos que tomar un poquito más grande que el menos 2. Si el menos 2 está aquí, entonces yo puedo tomar valores entre el menos 2 y el menos 1. Yo puedo tomar valores entre el menos 2 y el menos 1. ¿Qué valores yo puedo tomar entre el menos 2 y el menos 1? Pues yo puedo tomar, por ejemplo, el menos 1.5. Ese valor yo lo puedo tomar porque ese valor se ubica en toda la mitad. Entonces, si yo vengo aquí y reemplazo, entonces me quedaría menos 1.5 logaritmo natural de menos 1.5 más 2. Aquí en la izquierda me sigue quedando menos 1.5 multiplicado por logaritmo natural de menos 1.5 más 2, eso nos da 0.5. Entonces, ¿este número cómo es? Pues ese número es negativo, ahí tiene el signo. Y logaritmo natural de 0,5, ¿cómo es ese número? Ese número también es negativo. Para tenerlo presente, cuando yo tengo logaritmo natural de un número que es mayor que el 1, esto es positivo. Cuando tengo logaritmo de un número menor que el 1, eso nos da negativo. Y cuando tengo logaritmo natural de 1, ¿qué nos da? Eso nos da 0. Por eso el 0 no se tiene presente, porque cuando analizamos el 0, cuando analizamos el 1, nos da directamente 0 y el 0 no tiene signo. Entonces diríamos que este primer término nos da negativo en signo, ese segundo término nos da negativo en signo, y por lo tanto, menos por menos nos da más. O sea que aquí el signo es más. Luego debemos tomar un número entre el menos 1 y el 0. Dije la respuesta, entre el menos 1 y el 0, y ese número puede ser x igual a 0.5. Entonces nos quedaría 0.5 multiplicado por logaritmo natural de 0.5 más 2, y esto nos va a dar 0.5, aquí nos va a dar logaritmo natural de 2.5, este término nos va a dar positivo en cuanto al signo, ese también nos va a dar positivo en cuanto al signo, o sea que aquí también nos da positivo. Y luego tendríamos que tomar un número mayor que el 0. Miento, porque el número es menos 0.5. Miento, acá me quedó mal. Aquí es menos 0,5. Aquí es menos 0,5 y aquí es menos 0,5. Y menos 0,5 más 2, eso nos da 1.5. Entonces, el primero es negativo. El segundo, logaritmo natural de 1.5, como lo que está por dentro es mayor que 1, entonces ese resultado nos va a dar positivo. Por lo tanto, menos multiplicado por más, eso nos da menos. Eso nos da menos. Y finalmente, un número después del 0 sería x igual a 2. Entonces me quedaría 2 logaritmo natural de 4. Este primerito es positivo, este segundo también es positivo, por lo tanto la multiplicación me da positiva. Y listo, de esa manera podemos concluir los intervalos en donde la derivada es positiva y negativa. Entonces podemos decir que dy de x es positiva, ojo, positiva en el intervalo de menos 2 hasta menos 1, unido con el intervalo de 0 hasta infinito. Ahora, ¿qué significa que la derivada sea positiva? Eso implica, cuando la derivada es positiva, traduce que y es creciente, muy bien, creciente en ese mismo intervalo. Y también tenemos que la derivada de y de x es negativa. Negativa sería en el intervalo contrario, ¿no? Que sería de menos 1 hasta 0. Y eso causaría automáticamente que y es decreciente en el intervalo menos 1,0. Así. Y por lo tanto, ahora sí podemos contestar a la otra pregunta. Dice, si y
es igual a phi de x, es una función creciente, es solución de la ecuación diferencial, entonces de menos 2 hasta menos 1 o y mayor que 0. O sea, están hablando de que la solución, la y, están hablando claramente que la y es creciente en el intervalo menos 2 menos 1 o y mayor que 0. Entonces aquí nosotros creciente, menos 2 a menos 1 o y mayor que 0 es lo mismo que hablar de 0 infinito. Es exactamente lo mismo. O sea que aquí podemos decir que esto es correcto y también esto es correcto. Entonces, alguna de las dos debe estar mal. Entonces, como ya tenemos estas dos informaciones, con estas dos informaciones podemos resolver todas las características de las soluciones de equilibrio. Resulta que las soluciones de equilibrio se pueden clasificar en atractor, repulsor y semiestable, en esas tres clasificaciones. Entonces, para tenerlo presente, cuando decimos que un punto de equilibrio es un atractor, es que las flechas en ambos casos se acercan. Eso es un atractor. Un repulsor, pues que ambas flechas se alejan del punto. Eso es un repulsor. Y un punto semiestable es cuando las dos flechas van en el mismo sentido. Eso es un punto semiestable. Entonces, como ya tenemos la idea de las características que se pueden dar, ubiquémonos en los puntos. Los puntos serían y igual a 0 y y igual a menos 1. Entonces lo hacemos de manera vertical porque la letra y es vertical. Entonces aquí tenemos y igual a menos 1 y aquí vamos a hacer el otro para y igual a 0. Es el eje y. Entonces, ¿cómo identificamos las flechas? Pues muy sencillo. Cuando nosotros decimos que es creciente, pues las flechas van hacia arriba, porque creciente es que la y sube. Y cuando la y es decreciente, significa que la gráfica baja, por lo tanto las flechas van hacia abajo. Entonces diríamos, antes del menos 1 sería este intervalo, ¿no? Este sería el intervalo antes del menos 1, porque iría de menos 2 hasta menos 1, ese sería el intervalo. ¿Y qué dice aquí la situación? Que es creciente. Entonces yo puedo decir que aquí la gráfica sube. Ojo. Y luego del menos 1, el siguiente intervalo sería, después del menos 1, iría de menos 1 hasta 0. Este sería el otro intervalo. Y en ese intervalo, ¿cómo es? Decreciente. O sea que tenemos que hacer flechas hacia abajo, porque es decreciente. Bien, lo siguiente que tenemos que hacer es este otro eje. En este otro eje nosotros podemos decir y igual a 0. Antes de y igual a 0 sería de menos 1 hasta 0, es decreciente, o sea que las flechas son hacia abajo. Y luego de y igual a 0, la parte de arriba sería de 0 a infinito. Y en ese caso es creciente, o sea que las flechas van hacia arriba. Así. Entonces, ¿qué podemos ver? Que aquí estas flechas van para el punto y estas flechas también van hacia el punto. Entonces aquí se puede clasificar como un atractor. Y estas, como ambas flechas como que se alejan del punto, está el punto y se van para arriba y se van para abajo, se están alejando del punto, entonces es un repulsor. Listo, ya tenemos la lógica. Atractor y igual a menos 1, repulsor y igual a 0. Atractor y igual a menos 1. El punto crítico es un atractor, mira. Entonces esta también es correcta. Y igual a menos 1 es un atractor. Dice aquí, el punto crítico menos 1 es un repulsor. No, menos 1 no es un repulsor. Menos 1, como ya lo dijimos acá, menos 1 es un atractor. O sea que la respuesta incorrecta en este caso sería el apartado A. Y esta sería la respuesta del punto. Y dicen que el punto crítico es un atractor. El punto crítico es 0, 0, 0, 0. 0 tampoco es un atractor, 0 es un repulsor. Entonces esa afirmación es la incorrecta. Entonces vean todo lo que debíamos tener claro para poder resolver un ejercicio de ese estilo.